Muy buenas noches. En esta oportunidad hablaremos o narraremos el resumen de la obra eh, La fiesta del chivo del autor Mario Vargas Llosa. Esta obra nos empieza narrando que después de 35 años, Uraña Cabral, una mujer de 49 años, lo caracterizan como una mujer que tenía ojos tristes, ya que ella estaba guardando mucho rencor por los hechos que había pasado anteriormente. Ella regresa a su ciudad natal, donde había nacido, que es Santo Domingo, y porque ella estaba viviendo en Nueva York. Y bueno, ella se sorprende de ver a la ciudad tan cambiada luego de tanto tiempo. La ciudad estaba más bulliciosa, era más grande, porque a diferencia de que ella como la había dejado, ya habían pasado muchas cosas o muchos sucesos que a lo mejor hicieron cambiar todas esas situaciones. Eh, Cuando ella llegó era un día intenso de calor, ¿no? Y ella decide salir a caminar desde el hotel Jaragua, donde ella estaba residiendo. Entonces ella empieza a recorrer lugares turísticos. Eh, Empieza también a recordar, piensa en su casa de la infancia, en su padre, en el que actualmente tenía 84 años. Él estaba inválido hace mucho tiempo, cuidado de enfermeras que se encargaban de alimentarlo, de bañarlo y de asistirlo en todas sus necesidades. Bueno, en estos años ella jamás le había contestado ni una carta ni una llamada telefónica desde el tiempo en que ella partió a Nueva York por motivo de que le otorgaron una beca. Bueno, su padre Agustín Cabral formaba parte del círculo íntimo del dictador Rafael Leónidas, al que le llamaban Trujillo. Durante también esa época, Uraña notó muchas cosas que le empezaron como que a hacer que ella se rebele contra su padre. Bueno, cuando Uraña piensa que su familia hizo todo lo posible por llenar la ausencia de su madre, porque su madre murió cuando Uraña era una niña. Entonces, durante esos años, su padre cumplió la función de ambos, de padre y madre, aunque algo ocurrió entre los dos. Como mencioné, los problemas y los rencores que ella tuvo a causa de lo que sucedió en la relación de padre e hija. Bueno, ella sentía que no le guardaba ni rencor ni odio, sino que era lo contrario, simplemente era un sentimiento que no podía describir y no tenía nombre a la manera en cómo lo podía llamar, porque siendo lo contrario, no habría decidido volver a República Dominicana. Ella era, bueno, en ese caso era una mujer vacía, aunque visualmente demostró que había logrado todo, porque al salir fuera de su país o fuera de su lugar natal, logró muchas cosas, incluso llegó a ser una gran abogada, muy reconocida. Bueno, en el segundo capítulo, a continuación, ya nos presenta a Trujillo. Bueno, era un hombre dedicado a lo que él hacía, ya sea malo o bueno lo que él hacía, pero quería que las cosas salgan como él disponía. Él piensa en su esposa María Martínez con desprecio, porque siempre trataba de minimizarlo, porque en ese caso la ve como una analfabeta que se hace pasar por una escritora moralista, porque él estaba en contra de todo lo que él pensaba o creía. Bueno, también él reflexiona con placer sobre esos tiempos en los que podía ser cruel sin poner en riesgo el Estado, ¿no? Y así recuerda a numerosos rivales que lanzó al mar para que fueran devorados por tiburones. Él empezaba a matar a todos los que estaban en contra de su opinión. Bueno, cuando ya terminó la etapa del aseo final y ya vestido, que se encontraba con chaqueta y corbata, él entra a su despacho a las 5 en punto y el director del servicio de inteligencia, Johnny Avis García, se encuentran y pues se saludan.
porque era el que trataba de investigar todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Cuando Salvador Estrella, Amado García Guerrero y Antonio Imbert y Antonio de la Maza, ellos estaban sentados en el automóvil frente a un malecón, una de las calles principales de la ciudad en las que se encontraban. Ellos se unen para matar a Trujillo, porque ellos ya venían acumulando ciertos rencores por el daño que les había causado, pero sin embargo cabe recalcar que anteriormente eran como íntimos de Trujillo. Algunos de ellos eran católicos y se dieron cuenta de nuevo que Trujillo era un tirano y estaba haciendo daño a todo su pueblo, especialmente a Amadito, ¿no? Él estaba enamorado de Lucía, pero él siguió las órdenes de su gobernante por demostrarle fidelidad y pues él terminó alejándose de la mujer que amaba. Amadito también llegó a asesinar a un prisionero. Bueno, en este caso él no quería, pero por orden de su superior, él tuvo que cometer ese asesinato porque pues le debían fidelidad a Trujillo. Continuando con el relato, veamos en el capítulo 4, vuelve a relatar a Urania. Bueno, cabe recalcar que la obra se relata en el tiempo pasado y en el tiempo presente. Urania entra a su casa, donde se sienta a tomar un café antes de subir a la habitación de su padre. Ella nota que su casa estaba caída y deteriorada por el paso de los años y no reconoce nada de su antiguo hogar. Bueno, en ese caso le pregunta a la enfermera que estaba cuidando a sus padres, le pregunta quiénes visitaban al desválido, o sea, al padre de ella misma. Ella responde que las hijas de la señora Adelina, Lucinda y Manolita, eran las que le visitaban, las primas de Urania. Ellas iban con frecuencia a visitarle. Urania le cuenta sobre su fanatismo de la época de Trujillo, esos tiempos en los que él pertenecía al círculo íntimo del dictador, y le presenta efectivamente el benefactor, ¿no? Se había acostado con su madre. Cabral se sobresalta y se echa a temblar. La mujer lo recuerda en el caso de su vecino, don Froilán Arala, cuya esposa recibía las visitas del presidente, y sin poder negarse a estos encuentros, porque él tenía el poder, él decidía lo que hacía y tenía que cumplirlo. Años más tarde, la misma Urania oye la anécdota de Henry Chirinos, colega y rival de su padre también. La historia cuenta que el mismo Trujillo contó delante de todos en una recepción por el Partido Dominicano que la mejor mujer con la que se acostó fue la esposa de don Froilán. Él podía decir como si nada con qué mujer se había acostado, porque a él no le podían hacer nada, incluso delante de su esposo, como podemos ver en este caso. Urania no entiende cómo es que los dominicanos aceptaban ser tan humillados, así como lo fueron en esa reunión. Urania pues empieza a interrogarle a su padre si es que valía realmente la pena o si el poder que ellos adquirían era lo suficiente como para soportar maltratos y humillaciones, ¿no? Agustín la mira sin pestañear, o sea, como estaba hipnotizado, bueno, sorprendido por la visita de su hija, y luego, en esa conversación, la enfermera, interrumpe, llega a atender y, en ese caso también Urania, en la visita que tuvo con su papá, tuvo la oportunidad de compartir algunas cosas y más, que todo fue como que estuvo encarándole algunas situaciones que ella vivió por culpa de él. Bueno, en el capítulo 5 narra que en el apartado, no sé, comienza en el encuentro entre el coronel Johnny Aves y Trujillo en el despacho del generalísimo, ¿no?
El jefe de servicio de inteligencia militar le advierte que debe tener cuidado con la iglesia, porque él estaba en contra de la religión, la que buscaba acabar con el régimen de Trujillo. Propone que únicamente hay dos caminos, rendirse o derrotar al enemigo. Y si bien a veces sus palabras le parecían desagradables, agradecía su sinceridad, le comenta que jamás podría ser traicionado, ya que él es el único que no sueña con matarlo, ¿no? Trujillo recuerda los rumores sobre aves que dicen era cruel desde niño, era capaz de reventarle los ojos con un alfiler a las gallinas y todas conductas que reflejan la actitud de Trujillo en que actualmente en esa época tenía. También invoca la primera misión asignada al coronel, asesinar a su exsecretario, exiliado en México. John Aves era muy leal a Trujillo. Él estaba encargado de asesinar a los que estaban en contra de él, ya que los conspirados estaban aguardando a Trujillo, ¿no? En lo que él pasaba, ellos lo iban a asesinar. Había alguien más también que quería matarlo, y era Antonio de la Maza, porque él era el más afectado por parte de ese dictador. Cuando cometieron el asesinato del piloto, también ahí mataron a Tabito, como para disimular el asesinato, ya que lo hicieron con la intención de que pensaran que Tabito mató al piloto y después él se asesinó por sí mismo. Luego en el capítulo 6 nos vuelve a narrar sobre Uraña. Ella seguía en contra de su padre. Por las cuestiones que él hacía se podía apreciar o deducir que ella le tenía un gran rencor, y también se dice que hubo un escándalo por Ramfis. Ella empezó a recordar de la violación de Rosita Pedomero. Pero él no murió en un accidente porque también fue fuera del país, pero sin embargo ese fue su final. Bueno, en la casa de los Cabral aparece Lucinda, la prima de Uraña. Las dos mujeres se abrazan cariñosamente y Lucinda se recrimina haber desaparecido, ¿no? Durante esos 35 años, sin jamás haber respondido ni una de sus postales o de una de esas cartas. No respondió a las cartas de sus primas ni de su padre. 35 años sin jamás haber respondido ni una de sus mensajes. También le comenta que Agustín sufrió mucho su ausencia. Sus primas empezaron a contarle la vida de su padre, todo lo que vivió en la época en que ella se había ausentado. Bueno, si bien Uraña le dice que las extrañó mucho también, pero sabe que internamente huyó para olvidarse de todo. Lucinda le comenta que poquito tiempo después de su partida murió Trujillo, y con su desaparición echaron de la empresa a su padre, quien estuvo en el ojo de la tormenta con juicios y acusaciones. Él tuvo problemas legales y finalmente no tuvieron que probarle nada, ¿no? Las primas conversan sobre sus vidas. Lucinda le comenta que está casada y tenía 2 hijas. Le preguntan a Uraña por sus secretos y vicios, especialmente por sus relaciones amorosas que ella había tenido, pero sin embargo ella no había estado en relación con ningún hombre, y ella miente, ella finge decir que anteriormente tenía un amante allá a donde se había huido por 35 años, un hombre mayor. Recuerda sus años en Adrian, Massachusetts, antes de ingresar a Harvard, ¿no? Vivía abocada especialmente en el estudio, pero también vivía, ¿no? Disfrutando lo que ella había querido lograr. Algo que nunca ella pensó que iba a llegar a conseguirlo. Bueno, interrumpe sus pensamientos para preguntarle a su prima si es cierto que su padre fue preso por decisión de Johnny Aves, luego de la muerte de Trujillo. Bueno, Lucinda afirma que así fue las cosas como sucedieron, aunque finalmente se probó que no estaba involucrando en el complot del asesino a Trujillo. Bueno, Uraña comenta que le parece una injusticia que lo hayan tratado así al servidor más leal de Trujillo. Ella lo hace en forma de burla, ¿no? Bueno, dispuesto a hacer todo tipo de monstruosidades por el jefe, el cual era su padre. Y asombrada frente a los comentarios de su prima, Lucinda defiende a su tío Agustín, diciendo que fue un servidor de buena fe, incapaz de aprovecharse, ¿no?
o de extraer beneficios personales. Uraña le responde que la caída en desgracia de su padre ha sido peor que la muerte de un ser querido. Ella, incómoda, Lucinda se va, pero le invita a cenar con su madre y su hermano. Luego del encuentro con su prima también, Uraña sube a despedirse de su padre, le comenta sobre su fama y sobre todo la fama de mujer fría que ella era, en especial con los hombres. Bueno, le pregunta a Agustín sobre las mujeres, especialmente luego de la muerte de su madre. El hombre empalidece, enmudece, no puede responder, cierra los ojos, empieza a fingir que estaba durmiendo. Y Uraña se acuesta, ¿no?, en la cama, abatida por el cansancio ya, y ella empieza a dormir. En el capítulo 11, Trujillo ofrece un almuerzo en honor a Simón, su entrenador militar en Estados Unidos. El jefe evoca reuniones con Henry Chirinos y Agustín Cabral, en las que debatieron sobre la situación del país con relación con los haitianos y que sus culturas y creencias estaban desplazando la idiosincrasia dominicana. Bueno, en esas reuniones hablaban sobre el Cerebrito Cabral y ahí le preguntaron a Trujillo, ¿no?, cuál había sido su mayor pelea, y habla de Haití, donde hubo una enorme matanza para excluir República Dominicana. Después ya nos comenta la obra que sí llegan a matar a Trujillo, pero en ese asesinato hubieron varios heridos. En el capítulo 13, nuevamente empieza a relatar de Uraña, que llega a la casa de su tía, en la que ella empezó a hablar la mayor parte de lo que le sucedió a su padre en su ausencia nuevamente, y especialmente cuando la acusaron de corrupción, ¿no? Uraña le cuenta a su tía Adelina y a sus primas sobre Manuel Alonso, el único amigo que intentó ayudar a su padre cuando cayó en desgracia. Pues Alfonso era un embajador en Washington. Él era elegante, un hombre buen mozo, muy cercano a Trujillo. Como le debía favores a Agustín Cabral, se comprometió a hablar con el jefe para ayudarlo a aclarar su situación en la que él se encontraba. Luego de este reencuentro, Alfonso volvió a la residencia de Cabral. Allí le explicó a Cerebrito que la situación era difícil, ya que Trujillo notaba que el vínculo entre ellos se había enfriado, ¿no?, y por el alejamiento, y que el rendimiento de Cabral no era el de siempre. Agustín Cabral, sorprendido, acepta esta crítica, ¿no?, afirmando que toda la vida lo vivió dedicado al benefactor y que tal vez sin darse cuenta lo había decepcionado en ese ámbito, ¿no? La joven Uraña Cabral, de 14 años, fue ofrecida, ¿no?, como prueba de lealtad, como prueba de cariño, y pues Agustín balbuceó diciendo que Uraña era solo una niña, ¿no? Alfonso le sugirió prepararla para este encuentro que aseguraría un futuro maravilloso para la familia Cabral, y al día siguiente Agustín Cabral ya se había decidido, ¿no? Le dijo a Uraña que, como que con engaños, que había una fiesta en la casa del generalísimo a la que ella estaba invitada y que debía ir. Bueno, la mujer recuerda lo culpable que se sentía, ¿no?, su padre, que se enredaba con sus mentiras, y pues solo procedía a bajar la cabeza, ¿no? Avergonzado, ¿no?, su prima Manolita le pregunta si no se daba cuenta de lo que significaba en realidad esa fiesta. Uraña era una niña inocente en ese entonces, incapaz de notar la verdadera intención de su padre, con la finalidad de que él no llegara a decepcionar a su jefe. Ella y su padre decidieron ir a la fiesta, pero quedarse solo hasta que la gente comenzara a irse. Luego de su partida de Pedro Livio hacia la clínica, Invert Sadala y Amadito deciden buscar un médico para que les vea las heridas del tiroteo en el que se encontraron. Mientras el resto del grupo buscaba a Román para mostrar el cuerpo de Trujillo. Mientras que Estelia Sadala ve alertar a su mujer y a sus hijos, y Amadito se dirigen a la casa del doctor Durán Barreras, ahí se esconden,
para que también lo desinfectara y curara, ¿no?, las heridas. Y bueno, les ofrece ir a la finca de un conocido para esconderse de los servicios de la inteligencia, ¿no? Amadito acepta y pues pasa 3 días absolutamente aislado. Su retrato estaba en todos los periódicos, junto con el de los otros 6 participantes del asesinato. Bueno, ahora hablemos sobre el capítulo 22. En el capítulo 22, Antonio de la Maza propuso enfrentarse, pero decidieron esconderse de Aves, ¿no? Fueron a la casa del doctor, donde solo permanecieron algunos días. De la Maza y Juan Tomás se fueron sin rumbo, con un rumbo desconocido, pero llegaron a acribillarlos en un parque. Fueron detenidos. Ya después, el único hombre por atrapar era el turco. Él no tuvo más opción que entregarse y ahí lo torturaron y también lo mataron. Antonio Imbert, después que terminó la pesadilla, él decidió salir a la luz, ya después que todo había terminado. Ahora nuevamente en el capítulo 24 nos sigue narrando de Uraña Cabral. Le cuenta a su familia la noche del encuentro con Trujillo. Manuel Alfonso le pasó, ¿no?, a buscar en su coche para llevarla a la residencia. Bueno, camino a casa de Caoba, el hombre describió al jefe como un intachable, caballero delicado con las bellas mujeres, y además, ¿no?, le indicó a Uraña la enorme posibilidad que tenía ella de poder pasar una noche a solas con el benefactor, ya que en una ocasión única de poder era la ocasión de poder ayudar a su padre a salir de la trampa que le habían tendido, ¿no? Al llegar a la casa, la cuidadora le hizo un recorrido por la casa y le preguntó qué tomaría en desayuno al día siguiente, ¿no? Y así Uraña se enteró de que la fiesta consistía en pasar la noche con Trujillo. Y bajo la luz del bar, ella apareció vestido de militar, el dictador, lo propuso algo de tomar y que, bueno, empezaran a bailar juntos. Y la joven, al borde, como asustada, ¿no?, intentó seguir sus pasos y luego la regresaron al sillón y sentó muy cerca de ella. Sorprendida por su silencio, bueno, el jefe le recita un poema y la besó, forzadamente, obviamente. Y al descubrir que Uraña no sabía besar, le preguntó si era virgen y le invitó a subir con él a la habitación. Empezó a aprovecharse de ella, ¿no?, así como una pareja, ¿no?, compuesta por una niña de 14 años y un viejo de 70. Bueno, se dirigieron al dormitorio. Trujillo comenzó a desnudarla. Ella se dejaba hacer sin ofrecer resistencia, pero sin corresponder a las caricias, ¿no? Esta inacción de Uraña enfureció a Trujillo, quien ordenó que practicara sexo oral. Bueno, frente a esta confesión, la tía Adelina le suplica que no proceda con la historia. Está absolutamente espantada. Sin embargo, Uraña continúa, ¿no?, como fracasó en su tarea de darle placer al benefactor. Este hombre enfureció, se colocó encima de ella y le manoseó, ¿no?, groseramente. Uraña comenzó a sangrar y entonces Trujillo empezó a sollozar por su imposibilidad de tener relaciones sexuales. Y sin entender por lo que pasaba eso a él, después de tanto luchar por su ingrato país, la joven intentó pasar por desapercibida hasta que el dictador le echó como con asco porque había manchado la cama en ese momento. Mareada, Uraña corrió descalza sin poder emitir algún sonido y al subir al coche le pidió al chofer que le dejara en el colegio de Santo Domingo. Allí pudo hablar con Mari y contarle todo lo que ella había padecido en ese momento. Su prima y su tía le escuchan, atónitas, espantadas, sin poder creer lo que Uraña le estaba contando. Intentan destacar todas las cosas lindas que Uraña consiguió en la vida: estudiar en la mejor universidad, tener un trabajo, ¿no? Sin embargo, la mujer Uraña les interrumpe para decirles que nunca más un hombre había vuelto a tocarla desde que pasó lo de Trujillo. Ahí nos podemos ver el impacto que causó lo que ella sufrió en ese entonces. Le marcó toda la vida a tal, con el punto de que no llegara a relacionarse con otras personas con la finalidad de tener un acercamiento más íntimo, ¿no? Porque ella empezó a sentir asco por ellos, estaba desolada, sin nada más que trabajar y trabajar. Admite que las envidias, ¿no?, porque a ellas al menos tiene una vida llena de cosas. Ella, a pesar de que ya tenía una edad avanzada, no se había comprometido,
ni había tenido hijos. Y desde ese terrible panorama en la que ella estuvo sometida, Uraña destaca la bondad y la generosidad de Sister Mary. La monja, ¿no?, se encargó de gestionarle una beca en el extranjero y de hablar con el misionero presidente para acelerar los trámites de la muchacha de Uraña, en ese entonces el adolescente, cuya vida estaba corriendo peligro. Por eso es que ella se aleja de la ciudad en que ella había nacido, ¿no? Bueno, y pues después de todo el rencor que ella lo tenía a su padre, era como que algo, un sentimiento natural de que nacía de ella misma. Ella estaba siendo consumida por dentro porque ella, a pesar de todo, no había perdonado. Bueno, nos relata ahí casi al final que Uraña mira el reloj y pues ya indica que debe irse al hotel para empezar, que es para alistar sus maletas. Se despide de sus primas, comprometiéndose a volverse a verla y a escribir especialmente. Marianita, la hija de Manolita, le promete que va a escribirle todos los meses, sin importar si ella no le respondía o si le respondía. Ya en el hotel, ¿no?, un hombre le invita como que a tomar un trago. Uraña, sin detenerse, le dice que pues salga de su camino, ¿no? Y en su habitación ya estaba, ella mira el mar, ¿no?, y piensa en que si Marianita le escribe, le contestaría todas las cartas en ese entonces. Bueno, ese ha sido todo el resumen de la obra de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Una obra en la que está, digamos, sumergida en el poder en el que tenía Trujillo y cómo es que de una u otra forma afectó la vida de Uraña, y especialmente también cómo influenció al padre a tal manera que, a cambio de fidelidad y cariño que tenía a su jefe, fue capaz de entregar a su propia hija a someterse a las consecuencias que podría traerle en su vida. Muchas gracias.